Bueno, eso que ven allí es el gráfico de lo que es el principio original y las primeras humanidades, según lo que relata el libro secreto de Juan. Ahí están las tres fuerzas primigenias, están el Padre Eterno con sus tres leyes, está el bárbelo o el Santo Espíritu con los 5 destellos que hablamos ahorita, y está el Cristo o el vástago con la mente y la voluntad que él pidió para crear. Entonces, cuando el libro relata las tres primeras fuerzas, ahí la creación estaba en un momento donde, bueno, no existían humanidades, no existía el hombre, solamente estaban esos seres increados. En un punto, cuando ya el vástago, como relata el libro, dice que está listo para crear, y está listo porque él recibe las leyes del Padre y de vástago, y él se forja, como dice, el Dios producido por sí mismo. Él aprende, y una vez que aprende, puede crear. Entonces, ¿bajo qué condiciones creó? Dice el libro secreto de Juan que él lo creó todo mediante el verbo. Y el verbo son todas las leyes conjugadas para que las creaciones que surgirían de ahí en adelante fuesen perfectas. O sea, se sujetaran a ese principio original. Y la primera de ellas fue Armosel, la primera edad de oro. Entonces, el libro secreto de Juan no habla de estas humanidades en términos de metales, no menciona que son de oro, plata, bronce y hierro. Esto sale de un libro que se llama Historia y Verdad del Unicornio, un documento de la Edad Media, no recuerdo ahora mismo el autor, y ese libro es el que habla de esto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vemos este primer organigrama, y empezando por la de oro, aquí no habían cuerpos, eran humanidades de luz. Cuando habla el Pijeradán, no habían cuerpos físicos, eran seres de luz pura, perfectos. Por eso se dice que era el primer hombre perfecto. El libro secreto de Juan nos habla que la problemática donde se desvía completamente la humanidad, y entonces de ahí surge lo que es Yaldabaoth y todos los demonios que tú hablabas, es en la cuarta, en el Elet, exactamente en Sofía. Sin embargo, en el libro del unicornio que les mencioné, nos dice algo interesante. Dice que el hombre habitó en las 4 edades. Claro, porque las 4 edades fueron habitadas por humanidades. Habitó en todas las 4. Y nos dice que habitando en las 4 edades, el hombre se equivocó en todas, incluso en la de oro. Pero cuando habla de que el hombre se equivocó en todas, no quiere decir que en todas se abortaron tinieblas, porque realmente la oscuridad o las tinieblas se abortaron como tal en Sofía. ¿Qué ocurrió desde la primera edad de oro? La humanidad o el hombre fue dotado, por las leyes anteriores que lo crearon, fue dotado de todas las capacidades para seguir expandiéndose y crear. Se le dio todo, se le dio mente inconquistable, dice el libro secreto de Juan. Pero ¿qué pasa? Que a partir del Cristo, de ahí en adelante, a las humanidades las comenzó a regir una ley también, además de todas las que se le dio, y es la ley del albedrío. ¿Por qué? Porque es que si no, las humanidades hubiesen sido como robots, es decir, el vástago con el Santo Espíritu y el Padre Eterno crean todo y crean humanidades sin identidad y sin conciencia de lo que son. No serían creaciones libres. Entonces se les da el albedrío. Si bien el Pijeradán tenía todas las condiciones para crear, también tenía el albedrío para él ejecutar esas leyes como él o como ellos, porque no es un hombre, como ellos lo considerasen. Y dice el libro del unicornio que el pensamiento perfecto, en ese documento se le coloca el símbolo del unicornio. El unicornio en ese contexto es el pensamiento perfecto. Y el pensamiento perfecto es un pensamiento blanco y puro que contiene todas las leyes. Entonces el Pijeradán, en un momento determinado, se aleja del unicornio. ¿Y qué ocurre? Que su creación, su descendencia, que en el libro secreto de Juan es Oroyel o Set, ya no era de oro, sino fue de plata. Es decir, hubo un descenso en el metal, hubo una condensación de la luz. Pero aquí tampoco eran
hombres con cuerpo físico, no eran humanidades físicas. Sin embargo, Oroyel contenía las mismas leyes para crear, pero dentro de su albedrío y dentro de ese deseo de seguir expandiéndose, también crearon y tuvieron una descendencia, o la familia de Set. En términos del libro secreto de Juan es Dabeitai, el tercer tiempo de bronce donde habitó esa humanidad. Y esa humanidad no fue ni de oro ni de plata, sino que fue de bronce. O sea que hubo aún más descenso en la luz. En Dabeitai ya empezó a haber problemas, vamos a utilizar ese término. Ya esas humanidades de la edad de bronce ya comenzaron a mostrar una tendencia de que podían, dentro de su accionar, complicar más la situación, y la creación empleó un plan, una estrategia para que lo que podía suceder más adelante no se saliera de control. Entonces, ¿qué pasa? Que el libro secreto de Juan dice que la cuarta era, el Elet, o era de hierro, como dice el libro El Unicornio, para ese tiempo estaban destinadas las almas que ignoraban su plenitud divina. Entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo así que ignoraban su plenitud divina si a todas las humanidades se les dieron las leyes para crear? Y pues eran herederas de eso y tenían ese conocimiento. Pero resulta que esas almas que ignoraban su plenitud divina provenían de Dabeitai, porque ahí ya empezó a haber una pequeña desviación, una pequeña rebelión, por así decirlo, donde parte de esa humanidad empezó ya a alejarse casi que definitivamente de ese principio original. Entonces eran almas que ya ignoraban su plenitud divina. Entonces, ¿qué hizo la luz? Creó una cuarta edad de hierro, o llamada el Elet, y en esa cuarta edad encapsularon a las almas que ignoraban esa plenitud, porque ya la creación sabía que estos ahí se iban a desbaratar por completo. Como dicen en México, ahí iba a ser el desmadre. Que ya se habían alejado casi totalmente del principio. Entonces, esto no sucedió un día para otro. Aquí estamos hablando de miles de millones de años, o muchísimo más, no sé ni cuánto. Entonces, dentro de esa cuarta edad de hierro, hay tres reinos, como en los anteriores: perfección, paz y sofía, en el caso del Elet. Son extensiones de toda esa humanidad. Y en esta humanidad, en un principio, no tenían cuerpos físicos como nosotros, pero sus cuerpos sí eran más densos que la de la edad de bronce, por supuesto que la edad de plata y que la edad de oro, porque en la edad de oro eran luz, o son luz, porque esto existe todavía, esto permanece. En la edad de plata eran espíritu, y ya en la edad de bronce tenían aún más denso sus cuerpos, por así llamarle, por ponerle un término de cuerpos, eran un poco más densos. Ya en la edad de hierro se densificaron todavía más, y ya en el tiempo de Sofía, cuando comenzó Sofía, ya lo que relata el libro secreto de Juan, a aparearse con la estupidez, a tener ese pensamiento, esa idea, y el espíritu no tuvo su aprobación, ya las acciones de esa parte, de esa humanidad de hierro, comenzaron a invertir las leyes para crear, retorcieron el cuerno, ya en términos del documento del unicornio, porque el unicornio es el pensamiento perfecto, y el cuerno retorcido es el pensamiento de oscuridad. Comenzaron a retorcer ese cuerno, comenzaron a tener acciones negativas, y sus cuerpos se fueron densificando hasta la dimensión física como tal, una dimensión física. Cuerpos quizás parecidos, algo parecidos a lo que podríamos tener nosotros aquí. Entonces, hasta ahí el libro secreto de Juan habla de que se desprende Yaldabaoth como una energía oscura del accionar de su humanidad, y esa energía oscura comienza a crear de sí otros demonios, otras entidades. Entonces, cuando hablamos de Yaldabaoth, Yaldabaoth no es un ser demoníaco, reptil o un dragón, o no sé cómo nos lo podríamos imaginar. Yaldabaoth es un Bao, una energía de baja vibración que se desprendió del accionar y de las emociones y del pensamiento de la humanidad de Sofía.
Entonces, para ponerles un ejemplo, es como si tomamos una ciudad, cualquier ciudad del mundo, dentro de un mundo donde reina aparentemente la paz y donde pues nadie ha abortado ninguna tinieblas, sino que todos viven en una paz y en un equilibrio. Y de repente en una ciudad empiezan a practicar el sicariato, empiezan a asesinar personas porque a alguien se le ocurrió o se le ocurrió a muchos, y lo empiezan a replicar tanto que en esa ciudad en principio se crea una energía de muerte negativa que comienzan a replicar los pueblos y ciudades aledaños. Entonces ya lo comienza a replicar un país, un continente, 2, 3 continentes y todo el planeta. Comienza a replicar ese mismo pensamiento y ese mismo accionar. Entonces lo que era en principio una humanidad sin ese vaho energético se comenzó a contaminar por completo. Y la energía que se desprende de ese accionar de muerte es lo que el libro secreto de Juan llama Yaldabaoth. Es la energía que tomó cuerpo en una humanidad. Porque ya, como es una energía de baja vibración, no es un espíritu, ya es lo que llamamos una entidad. Y esa entidad comenzó a posesar a esa humanidad en el tiempo de Sofía. Entonces, cuando dice que Yaldabaoth comienza a crear demonios, esos demonios o entes fueron producidos porque esa humanidad de Sofía comenzó a replicar aún más ese accionar negativo y empezaron a implementar otras prácticas, ya no solamente sicariato, sino pornografía, guerras, el robo, maltrato, odio, venganza, o sea, comenzaron a tener otro tipo de acciones. Entonces, cuando, por ejemplo, el libro secreto de Juan dice que había uno con cara de mula, esa es la entidad referente a la lujuria que comenzó a tener esa humanidad. No exactamente es así, pero es como para que me entiendan. Cuando esa humanidad comenzó a replicar el odio, entonces surgió una entidad con cara de mono. Creo que también hay uno así. Cuando esa humanidad comenzó a tener venganza, entonces de esa venganza surge otra entidad. Entonces, de una inicial que fue Yaldabaoth, comenzaron a tener otras prácticas y de esas prácticas surgieron otras energías y se fueron expandiendo. Entonces, esas entidades comenzaron a tomar cuerpo en ese tiempo. Y cuando hablo de la humanidad de Sofía, no es una humanidad de un planeta, porque es que cuando se habla de Elelet, se está hablando de un reino, es decir, una parte muy grande para nosotros, pero realmente si comparamos el tiempo y espacio donde se generó la desviación, en comparación de la creación total, es ínfimo, o sea, es un punto muy ínfimo. Pero para nosotros lo veríamos como si la desviación hubiese sucedido en una galaxia, por ponerles un ejemplo, en una galaxia. Entonces, esa galaxia se fue contaminando de toda esta situación y en las galaxias hay muchos sistemas solares, muchos planetas, es decir, muchas humanidades que habitaron en ese mismo tiempo-espacio, que en términos del libro del unicornio es en el tiempo de hierro. Y así se fueron condensando más sus cuerpos y resulta que cuando ya se condensa a tal punto los cuerpos por su mal accionar, empieza un proceso de muerte y degeneración por violar las leyes originales, como lo que sucede hoy en día. Si usted viola la ley de su cuerpo se degenera. O si viola la ley de su mente se degenera. Entonces ellos, viendo que ya se comenzaban a autodestruir, porque estas humanidades incluso perdieron la capacidad de reproducirse, degeneraron tanto sus cuerpos que perdieron la capacidad de consumir alimentos como lo hacemos nosotros todavía, a través de un sistema digestivo, nos podemos nutrir, nuestro sistema absorbe los nutrientes. Ellos fueron perdiendo todas esas condiciones en las generaciones futuras que fueron expandiéndose por la copulación, porque ya aquí no es creación, la copulación de estas humanidades desviadas. Entonces llegó un punto donde ellos ya necesitaban, como estaban tan degradados,
necesitaban algo que les diera, como dice el libro secreto de Juan, el poder de la luz. Y ahí es donde se les ocurre la idea de crear una raza que fuese semejante a ellos para que ellos se pudieran alimentar de esa raza, que les diera el poder de la luz. Y ahí es donde entra todo el cuento del Adán. Entonces, ¿qué hizo la luz? Porque la luz ya sabía todo esto antes de que ocurriera. Por eso les mencionaba ahorita lo de Davitai y cómo ellos encapsulan a las almas ignorantes de su plenitud en el Elet, en el tiempo de hierro. Como ya lo sabían, lo que iba a ocurrir, pues se permitió que todo eso sucediera. Y cuando ellos tuvieron la intención de crear un ser semejante a ellos, entonces ahí es donde desde los reinos anteriores envían al reino del primer gobernante, envían la imagen del humano, pero envían la imagen para que ellos, teniendo ese patrón, pudiesen recrear un cuerpo físico, porque ellos no podían ni crear luz ni crear espíritu. Ellos solo podían hacer algo en la dimensión física. Entonces, el modelo de estos cuerpos físicos, tiene un principio o una imagen en la cual se basan, y es en la imagen del Pijeradán. Por ponerles un ejemplo, es como si el sol, que es luz, nosotros quisiéramos ver cómo se vería un sol físicamente. O sea, como si cogiéramos un sol y pudiéramos condensarlo hasta la dimensión física, ¿cómo se vería? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Como complicado imaginárselo. Entonces, lo que hizo la creación fue tomar la imagen de las humanidades anteriores al caos y transformarla en la dimensión física de cómo se vería un hombre de esos tiempos encarnado en un cuerpo físico. Es decir, generaron un modelo para que luego de ellos ver ese modelo, lo que iban a crear de ahí en adelante estuviese sujeto al principio original. Y claro, ellos lo hicieron así, pero también le inocularon su vaho, porque al final ellos mezclaron toda su genética oscura, tomando la imagen del Pijeradán, y así lograron crear a un hombre. ¿De dónde surgen los reptilianos y estas razas como los Anunnaki y todo esto? Bueno, lo que son los reptilianos, los Anunnaki, los grises, los insectoides, los draconianos, son razas que se degeneraron. En algún tiempo fueron humanos, en algún tiempo pasado, en algunos planetas y humanidades. Pero como se degeneraron tanto, ya sus cuerpos no podían soportar tal degeneración. Entonces ellos morían porque no pueden reencarnar. Ya no son espíritus, ellos son entidades. Entonces, ¿qué hace una entidad? No reencarna, sino que procesa cuerpos. Y para ellos poder tener cuerpos físicos, ya en ese punto, ellos tuvieron que mezclar su genética con genética animal de otros planetas. Entonces, ¿por qué reptiles? Porque el reptil es el único animal, por su densidad, por su condición básica, que podía soportar ese tipo de vibración baja de las entidades. No porque el reptil sea negativo o sea malo, no, sino que como está en la escala más baja del reino animal en cuanto a vibración y en cuanto a lo que son instintos básicos, solo a ese nivel ellos podían llegar. Ellos no pueden meterse en un cuerpo humano, a menos que el espíritu dueño de ese cuerpo humano lo degenere tanto como para que una entidad lo procese. Y esas razas, parte de esas razas, llegaron aquí, que fueron los dioses del pasado en Egipto, en Mesopotamia, en la India, etc. Entonces, básicamente, eso fue lo que ocurrió. Ellos se expandieron cuando surge el aborto o la desviación en el tiempo del Elet, que es el tiempo de la edad de hierro. Es decir, es una dimensión física en la creación. Y en esa dimensión física, para que esas humanidades pudieran vivir, necesitamos planetas de materia, como el planeta Tierra. Porque en el tiempo de Armosel, de Oroyel, ahí no existen planetas físicos porque las humanidades no son físicas. ¿Dónde se necesitan planetas físicos? En esta dimensión donde hay humanidades con cuerpo físico. Entonces, si lo vemos de esa forma, el universo o la creación o la dimensión de la creación en la que nosotros vivimos no es la creación original.
porque la creación original está antes del caos. Esto es ¿qué término podría utilizar? Esto es un plan, un recurso que se utilizó para que esas humanidades que se desviaron pudiesen tener una oportunidad de regresar al tiempo anterior a la desviación. ¿Y cómo es la única forma de regresar? Porque ya se descendió hasta la dimensión física y bueno, muchas humanidades se perdieron, pero las que todavía tienen oportunidad, como la humanidad terrestre, se generó un plan de ascenso. Entonces ese plan de ascenso determina pasar de la dimensión física hasta la dimensión espiritual, hasta llegar a la dimensión de la luz. Es un avance, porque ya retrocedimos, ya se retrocedió, ahora se le invita a las humanidades que avancen. Eso es lo que en varias ocasiones hemos hablado como el plan de ascenso de los 7 pasos motores e impulsos gestores. Los Waymakers le llaman también el diseño de exploración. Y bueno, en otros lados se le llama de otra forma, pero es básicamente que esos espíritus humanos que están encarnados en cuerpos físicos, a través del proceso de reencarnación, puedan avanzar en ese plan. Y pasado un tiempo determinado, dejarán esos cuerpos físicos para integrarse a lo que es una vida espiritual. Y luego de terminar esa vida espiritual, siendo espíritus, cuerpos espirituales, no físicos, poder llegar a la luz. Y una vez llegamos a la luz, entonces ya retornamos a lo que sería la creación original. Porque ahora mismo estamos en un tiempo-espacio diseñado para vivir esta experiencia. Pero esta no sería como tal la creación original. Esto es como una copia o algo semejante a lo que sería la creación. Cuando nosotros vemos el planeta, eso no es la creación original. Es, digamos que una dimensión física de la creación para que podamos vivir aquí, pero no es todavía. Cuando hablamos de las primeras humanidades, antes del caos, esas humanidades no reencarnan. ¿Por qué no reencarnan? Porque no lo necesitan dentro de un plan de ascenso, porque ya son humanidades originales. O sea, no sucedió ninguna desviación al nivel que estamos hablando de lo que sucedió en Sofía. Entonces, en Sofía, por la desviación, se creó ese plan de ascenso para que esas humanidades que se densificaron, se desviaron tanto, pudieran ascender. Entonces, las humanidades que no quisieron sujetarse a ese plan de ascenso, sino que quisieron seguirse degenerando, por causa y efecto, se cortan de ese plan y de la creación. Es decir, si tú no quieres, tú no asciendes. O sea, si tú quieres seguirte destruyendo, puedes hacerlo. Pero ya pierdes, por causa y efecto, pierdes la condición de tu espíritu de reencarnar. Es decir, tu espíritu baja tanto de vibración, se ennegrece tanto, que ya no es un espíritu, sino un ente de muy baja vibración. Entonces, estos cuerpos físicos, si bien no son los cuerpos originales, están manipulados y todo lo que ya sabemos, tienen una vibración. Y esa vibración está acorde con la vibración de lo que es un espíritu humano en proceso de avance. Las entidades tienen una vibración más baja. O sea, si una entidad se quiere meter en un cuerpo, no puede, porque no llega al nivel de la vibración de estos cuerpos físicos. Entonces, ¿qué necesita esa entidad para poder manifestarse en la dimensión física? Pues necesita un cuerpo que pueda soportarla. Por eso he explicado ahorita de la mezcla que ellos hicieron entre reptiles y su genética retorcida para poder crear cuerpos con manipulación genética y poder posesar esos cuerpos y manifestarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros podemos ser hábitat de una entidad, pero para poder hacerlo, tenemos que degenerarnos a tal punto que baje la vibración de este cuerpo, de nuestra aura, de nuestra protección energética, y ellas puedan entrar. Ahí es donde suceden las posesiones de demonios, identidades y todo lo que mucho se ha hablado. Pero originalmente ellas no pueden entrar. O sea, una entidad, por más que quiera, no puede hacerte daño, porque nosotros somos más poderosos que las entidades. O sea, ellos son de muy baja vibración. El ser humano que se deja posesar o atacar de estas entidades es porque quiere o porque no sabe, y en su mal accionar pues lo permite. Cuando el libro secreto de Juan habla de Sofía, sucedió tal cual como los ejemplos cotidianos que estoy poniendo. A alguien o a muchas personas o a una humanidad
tuvo un pensamiento, dice el libro secreto de Juan, tuvo una idea, pero ese pensamiento y esa idea no tuvo el permiso del amante, y el amante es el espíritu. Sí. Y en el espíritu, recuerden lo que les explicaba al principio, está el pensamiento anterior. Y el pensamiento anterior es el que guía y el que nos ayuda a sujetar las creaciones que queramos hacer a la ley. Entonces, como no tuvo el permiso de ese espíritu, ella decidió crear pues como se le dio la gana, como creyó que sería. Y en ese accionar inocente en un principio, se aparejó con la estupidez y terminó cometiendo un error que se fue haciendo cada vez más grande hasta ya generar lo que ya, todo lo que conocemos. Sofía, cuando ya estaba en ese punto, todavía digamos que no eran físicos tal cual como nosotros, porque es que nosotros ya somos posteriores al caos. Ajá. Sofía, antes de generar a Yaldabaoth y todo esto, sí era una humanidad que era mucho más física que las anteriores, porque ya había descendido y estaba en la edad de hierro, donde estaban las almas que ignoraban su plenitud. Es decir, ya era una humanidad medio rara, o sea, como decimos acá, medio chueca. O sea, ya había comenzado a perder su condición original, o sea, eran densos, no como nosotros, pero sí tenían ya cuerpos mucho más densos. Entonces, cuando dice que quiso crear sin el espíritu, es más o menos lo que expliqué ahorita. En el espíritu están los 5 destellos, que son las leyes que nos guían para crear sujetos a las leyes originales. Ajá. Entonces, ¿qué era lo que Sofía quería crear? Pues Sofía quería crear algo que se pareciera a ella, una descendencia, como lo hicieron las creaciones anteriores. Obviamente la descendencia de Sofía fue mucho más material, mucho más física. ¿Por qué? Porque lo hicieron sin las leyes espirituales. Ellos evidentemente no iban a crear espíritu ni luz, porque de hecho, ni aunque lo hubiese hecho con el permiso del espíritu, su creación iba a ser por lo menos igual a ellos. Entonces, cuando ya crea sin el espíritu, ahí sí su creación es mucho más material. Pero ya ellos eran de cierto modo físicos en ese punto. Ya eran mucho más densos que las humanidades anteriores. Y cuando dice que sin el espíritu es básicamente se olvidó de las leyes, quiso crear sin las leyes. Voy a ponerles un ejemplo para que se entienda. El ejemplo que les voy a poner es el tema de la sexualidad. Hay una ley para la sexualidad que nos dice que cuando se une un hombre y una mujer en condiciones naturales, se genera una vida. Y la vida es un hijo. Y ese hijo es semejante a nosotros. O sea, va a ser igual a nosotros físicamente, va a tener mentalmente, espiritualmente. O sea, va a ser igual al papá y la mamá en esencia, ¿no? Va a tener su genética, todo eso, cuando se cumple esa ley. Entonces, ¿qué pasa si nosotros decidimos crear sin esa ley? O sea, no contemplando esas leyes, sino decimos, vamos a inventarnos otra cosa. Entonces le dice el hombre a la mujer, bueno, ¿qué tal si no unimos el falo y la vagina, sino que unimos el falo y el ano? ¿Qué va a surgir de ahí? Si va a surgir algo, va a surgir una energía contraria, ya no física como tal, porque por el ano no puede haber procreación. Bueno, sí va a haber una manifestación física, que ya son las enfermedades de transmisión sexual, la generación, o sea, sí hay un efecto físico, pero sobre todo va a haber un efecto energético que violenta la ley original. Entonces, en ese ejemplo que les estoy poniendo es más o menos lo que ocurrió en Sofía. Ellos invirtieron las leyes en varios aspectos. Por ejemplo, lo sexual fue uno de ellos. Ellos empezaron a hacer recocha sexual. De allá viene eso. Toda la recocha sexual que hay aquí en este planeta no lo inventamos nosotros. Eso viene de allá. Todo eso que cuando los seres caídos llegaron aquí, ellos nos enseñaron a hacer eso. Todos los bacanales, las orgías, todo eso fue traído. Nos lo enseñaron a hacer y nosotros replicamos. Es decir, la humanidad terrestre a diario replica lo que pasó en Sofía. A diario nosotros alimentamos esas energías contrarias que siguen consumiéndonos y destruyéndonos. Cuando hablamos de la dimensión, lo que conocemos aquí como el astral es una herramienta que ellos han utilizado siempre desde que existen para poder
invocar o traer al plano físico a las entidades que habitan en el Sonei. Es decir, el astral es una cosa y el Sonei es otra. El astral es el puente, el astral es el medio por el cual las entidades que habitan en otra dimensión llamada el Sonei pueden manifestarse. Entonces, cuando nosotros vemos todo lo de la cábala, el pentagrama, todas las corrientes que hablan del astral, todo lo que suene astral, todo lo que huela astral, eso es de la fuerza oscura, porque el astral es de ellos. Eso no se lo inventó la luz, eso en la creación no existe. Entonces, el astral tiene varias formas para invocar esas energías. Hay unas conocidas y otras no tan conocidas. Las conocidas, ¿cuáles son? Bueno, están los mantras, están posturas raras, dejar la mente en blanco, rituales, están, bueno, hay algunos lenguajes, algunas palabras que según la gramática en que están compuestas abren portales por el astral. Está el tema del desdoblamiento astral, está la meditación trascendental, porque la meditación es buena, pero cuando es pura, cuando es una reflexión interna, cuando es un diálogo contigo mismo. Pero cuando ya a eso le sumas mantras, poner la mente en blanco y posturas raras, ahí es donde ya te estás conectando al astral. Esos son como los más conocidos, pero hay otros rituales, otras prácticas que ya manejan las sociedades secretas a través de invocación directa a entidades con rezos e invocaciones que tienen en sus libros ocultos. Ellos pueden llamar a entidades directamente por su nombre, invocando ciertas palabras. Algo de eso tiene que ver la famosa clavícula de Salomón. También está el tema de los mediums. Los mediums son vehículos de estas entidades, se prestan para que esas entidades tomen cuerpo en ellos. Un medium es un ser humano inicialmente, pero cuando ya tiene tiempo en eso, ya ahí perdió su identidad, porque ya es un permanente habitáculo de entidades, hablan a través de él, de ese medium. Y también hay otras formas de conectarse al astral más cotidianas, que son un poco más suaves, pero que también invitan a entidades a alimentarse de nosotros. Cuando cogemos una rabia, cuando tomamos alcohol, cuando prendemos un cigarrillo o cualquier tipo de droga, eso sirve para abrir dimensiones en el astral. Pasan energías o entidades no tan potentes, pero que se alimentan también. Cuando frecuentamos de pronto discotecas y nos dejamos absorber por el ambiente, porque no es que usted no pueda estar en una, usted puede estar en una, pero si usted se deja contagiar por el ambiente, ahí también puede haber ese proceso. Los casinos, estadios de fútbol, cuando nos dejamos posesar, ¿no?, por toda la euforia, por ejemplo, un estadio de fútbol, ahí hay problemas. Si usted quiere ir un día con su familia, lo que sea, no hay problema. Pero el problema es cuando ya sus emociones son alteradas por la atmósfera. Bueno, podría poner varios ejemplos, esos son como los más conocidos. Entonces, todo lo que suene astral hace parte de las herramientas que ellos trajeron para invocar a las entidades que están encapsuladas en el Sonei. Esa dimensión la trajeron ellos. Eso fue creado por ellos o traído por ellos aquí. Lo que es el astral, el Sonei, es el efecto también del aborto que sucedió en Sofía y que en principio pues Yaldabaoth, como padre de oscuridad y con todos sus demonios, comenzaron a consumir humanidades, y de todo ese proceso de destrucción se generó esa dimensión del Sonei y bueno, llegó acá.